Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar un problema de mecánica del paper 2. La parte A nos dice así: enuncie la ley de la conservación del momento lineal. Una de las formas sería esta: que el momentum total de cualquier sistema es constante, considerando de que no hay fuerzas externas que actúan sobre él. Esto sería una forma de enunciar la ley de la conservación del momento lineal. Y ahora vamos a explicar un poco sobre esto. Si tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. Entonces, si yo tengo un cuerpo A por aquí y un cuerpo B por aquí, y vamos a decir de que estos dos cuerpos son los únicos que conforman mi sistema, entonces el cuerpo A, por ejemplo, en esta situación tiene una velocidad de 6 y el cuerpo B no tiene ninguna velocidad. Pero como el cuerpo se mueve, va a llegar en algún instante a chocar contra el cuerpo B. Y cuando A choca a B, entonces se va a producir aquí fuerzas debido a esa colisión. El cuerpo A va a chocar al cuerpo B y va a generar una fuerza que le vamos a llamar fuerza de A. Mientras que B también va a reaccionar y va a actuar sobre el cuerpo A generándole una fuerza que le vamos a llamar la fuerza en B. Pero si observamos, en este sistema son las dos únicas fuerzas. Son las dos únicas y no hay ninguna otra más, pero en la dirección horizontal. Ahora tenemos aquí el caso de la normal y el peso, aquí también para B normal y peso, pero tanto la normal como el peso, ellos se van a cancelar en la parte vertical. Así que las únicas fuerzas que pueden producir algún cambio serían estas dos. Y por lo demás, todo el sistema no tiene fuerzas externas a él. Y ahora, qué se cumple en estas circunstancias? Entonces lo que nosotros vamos a indicar es que se debe cumplir la tercera ley de Newton. Para toda acción, la fuerza de A debe haber una reacción y debe ser opuesta a él. Así que lo que nosotros podemos decir es que la fuerza de A debe ser igual a menos la fuerza de B. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para simplemente demostrar esta ley de la conservación del momento. Entonces, ahora si nosotros agarramos y multiplicamos a esas cantidades por un pequeño intervalo de tiempo, vamos a ver que va a ocurrir esto: f de A por un pequeño intervalo de tiempo menos f de B también por un pequeño intervalo de tiempo, y esto de aquí debe ser igual cambio, al cambio del momentum sobre el cuerpo A. Y esto de aquí debe ser igual, solamente él debe ser igual al cambio de momentum del cuerpo B. Y así nosotros vamos a tener aquí lo que vamos a definir: que el cambio de momentum que puede tener A debe ser igual al opuesto del cambio del momentum que puede tener B. Y con esto nosotros rápidamente podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar esta cantidad hacia el otro lado y tendremos aquí algo muy interesante que que nos va a importar para demostrar esa ley de conservación de momento. Ahora, si nosotros a partir de aquí podemos deducir dos cosas. Podemos agarrar este triangulito y sacarlo de esta forma. Y para que todo esto sea cero, entonces debemos decir de que esta cantidad que está dentro debe ser siempre una constante. Y si vamos a sumar P de A más P de B, vamos a llamar a esa suma, le vamos a llamar sistema. Si el cambio de momentum total es igual a cero, entonces tenemos un sistema que se conserva. Pero observen de que aquí solamente se ha demostrado eso a partir de lo que nosotros estamos considerando, que las únicas fuerzas que están actuando aquí son aquellas que cumplen la ley de acción y reacción. Pero también de aquí mismo se puede deducir otra forma a partir de él. Y eso sería la siguiente: el momentum total al inicio es igual al momentum total al final.
Esto también podemos llamarle la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación del momento, no de la energía. Entonces, aquí, siempre que te digan cuál debe ser la ley de la conservación del momentum, tú puedes considerar dos. Puedes decir de que la suma y de que el cambio del momentum total del sistema siempre es igual a cero, o también puedes decir de que el momentum total al inicio es igual al momentum total al final. Cualquiera de estas dos es válida. Pero eso sí, no te olvides esta parte esencial, que no deben existir fuerzas externas actuando sobre ese sistema. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. En la parte B nos dice esto. La grava cae verticalmente sobre, sobre una cinta transportadora horizontalmente en movimiento. Ahí nos muestran la imagen. La pregunta número uno es la siguiente. La grava cae a una velocidad constante de 13 kilogramos segundo a la menos uno a través de una altura de 1,9 metros. Demuestre o muestre que la rapidez vertical de la grava cuando cae sobre la cinta transportadora es aproximadamente 6 metros segundo a la menos uno. Bien, entonces, debemos imaginar aquí lo siguiente. ¿Qué es toda esa máquina que tenemos? Esta máquina va a constar de un recipiente donde va a estar toda esa grava, que en este caso podemos considerar piedras. Piedras que van a estar juntas y van a estar cayendo sobre esta cinta transportadora. Y esta cinta va a estar moviendo a toda esa grava que cae, moviéndolo hacia esta dirección. Eso es como nosotros debemos ir comprendiendo. Entonces, para eso, nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. No vamos a analizar a toda la grava, porque aquí nos dan un ratio o nos dan una rapidez con que la grava debe estar cayendo. Y esto de aquí es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Qué es 13 kilogramos S a la menos uno? Nos dice de que en cada segundo de toda esta grava debe estar cayendo 13 kilos de grava o 13 kilos de piedra por cada segundo. Entonces nosotros vamos a comenzar a analizar sobre esta situación. Como habíamos dicho, son 13 kilos por cada segundo de grava que debe estar cayendo. Entonces, de toda esta gran cantidad de grava, desde ahora vamos a tomar una pequeña porción de grava. Por favor, recuerden, solamente vamos a tomar una pequeña porción, así que esa pequeña porción nosotros le vamos a dar un nombre. Así que voy a agarrar aquí y voy a decir lo siguiente. Esa pequeña porción de toda la grava que cae, le vamos a llamar simplemente un pequeño triangulito con un M. Esta es una pequeña porción de toda esa masa de grava que cae durante cada segundo. Entonces voy a analizar solamente esta pequeña porción. Y vamos a decir lo siguiente, que a partir de donde está saliendo esa grava, esa pequeña masa que está saliendo, que le vamos a llamar así, él tiene una velocidad de inicio, porque va a caer gracias a la gravedad, una velocidad de inicio de cero. Y ahora, esta pequeña masa de grava va a comenzar a caer y a caer rumbo a la cinta transportadora. Entonces, ya que tenemos aquí la cinta transportadora, lo vamos a colocar un poquito más abajo. Y ahora sí. Entonces él va a estar cayendo. Y como ya sabes, todo cuerpo que cae debe caer por efectos de la gravedad. Y como solamente cae por efectos de la gravedad, tú puedes considerar que al momento de llegar casi de tocar la cinta, él va a tener una velocidad. Esa velocidad le vamos a llamar velocidad de Y. Ahora, ¿por qué Y? Porque vamos a hablar del speed vertical. Vamos a hablar de la velocidad vertical. Entonces, ahora sí. La información que nosotros tenemos es que él ha sido soltado desde una altura de 1,9 metros. Entonces colocamos aquí, la altura vale 1,9 metros y con esa información tenemos que encontrar esta velocidad vertical. Ahora, si todo cuerpo va a ser soltado y al momento de ser soltado debe estar incrementando su velocidad, no importa la masa, solamente importa saber quién le afecta, que sería el caso de la gravedad,
y también su velocidad de inicio y su velocidad final. Así que aquí nosotros podemos utilizar dos métodos. El método de Subat, donde sería esto, b al cuadrado es igual a u al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. O también podríamos utilizar la ley de conservación de energía, donde toda la energía que tenemos aquí debe ser igual a la energía que tenemos aquí. Por cualquiera de los dos métodos vamos a encontrar lo mismo. Voy a utilizar este método donde b va a ser b de y elevado al cuadrado. Esto debe ser igual el cero. Luego de eso, la gravedad sería dos veces, como la gravedad va hacia abajo, toda flecha que va hacia abajo, su aceleración debe ser, bueno, debe ser aquí negativa, menos 9,81 multiplicado por el desplazamiento. Pero el desplazamiento, esta grava comienza desde aquí y termina hacia abajo. Y como va hacia abajo es una flecha también negativa, así que vamos a colocar su valor de menos 1,9. No te olvides de que toda esta fórmula es vectorial. Así que con esto nosotros vamos a obtener que la velocidad en y elevado al cuadrado debe ser igual. Ahora sí, tomemos nuestra calculadora y esto nos sale 37,3. Y ahora le vamos a sacar su raíz cuadrada. Así que sacando su raíz cuadrada, nos sale aproximadamente 6,1 metros segundo a la menos 1. Esto entonces sería nuestra solución. La velocidad vertical con que él debe estar llegando a la cinta. Y si te preguntas, ¿solamente esta pequeña porción de grava está cayendo en segundos, milisegundos antes de chocar contra la cinta con 6,1? Y la respuesta es no. Toda la grava que esté cayendo libremente desde ese inicio, entonces debe estar llegando hacia la cinta con esa velocidad. Toda la grava con 6,1. Y con esta idea vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: la grava cae sobre la cinta transportadora sin rebote. Calcule la tasa de cambio del momento vertical de la grava. Y antes de encontrar lo que me están pidiendo, entonces tú debes hacer lo siguiente. Primero debes saber más o menos de qué se trata esto, cuál es la razón o el ratio de cambio del momento vertical. Este cambio, esa palabra de cambio, siempre relaciónalo con un triangulito. Todo cambio siempre con triangulito. Ahora este de aquí, momentum vertical de la grava. Entonces estamos hablando de un objeto en especial y sería nuestra grava. Y esto es momento vertical, hablamos del y, siempre del y. Y cuando nos hablan del ratio, esto de aquí, tenemos que relacionarlo con una división. Y la división debe ser con respecto al tiempo. Entonces, lo que a nosotros nos están pidiendo es esto. Es 1 sobre el tiempo multiplicado por esto de aquí. Y cuando lo juntamos adecuadamente, esto es esta parte de aquí. Es decir, momentum dividido entre tiempo. Y momentum dividido entre tiempo es fuerza. Por favor, no te olvides en tu cuadernillo que siempre momentum entre tiempo debe ser una fuerza, pero no cualquier fuerza, sino es una fuerza media. Es una fuerza media. Entonces, lo que me están preguntando es cuánto es la fuerza media que se necesita para que esa grava que está cayendo se detenga. Así que con esa idea primero vamos a graficar para que tengas una visión y luego recién vamos a encontrar ese valor de la fuerza media. Para esto vamos a tomar dos situaciones. La primera situación es el inicio, cuando la grava estuvo cayendo y según el caso anterior ya sabemos de que esta grava está cayendo y justo antes de chocar contra la banda transportadora tenemos una velocidad vertical. Recuerda, solamente estamos hablando de las velocidades verticales y esta velocidad vertical de 6 metros hacia abajo, 6 metros por segundo a la menos 1, pero hacia abajo, también al momento de golpear esta banda transportadora, la banda le va a ejercer una fuerza de tal manera que esa grava no se mueva, sino él se quede con una velocidad de cero. Así que aquí nosotros vamos a tener una velocidad que le vamos a llamar B con una velocidad de cero. Llamarle así, B1. B1 en Y
con 0 metros segundo a la -1. Entonces, cuando un objeto está cayendo y la masa de este objeto, de esta pequeña grava, le habíamos llamado de esta manera, un triangulito con un M al costado para decir de que es una pequeña porción de toda esa grava que va a estar cayendo. Entonces, al momento de golpear y de que él tenía velocidad y ahora no tiene, es porque debe haber una fuerza que le ha reducido todo eso, todo esa velocidad. Y esta fuerza es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esta fuerza media? Entonces, toda esta palabra simplemente te ha servido para decir, calcula cuánto vale esta fuerza media. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que si queremos calcular la fuerza media, tenemos que saber cuánto vale el momentum al inicio y cuánto vale el momentum al final. Así que primero, momentum al inicio, antes de que golpee, debe ser igual a este cambio por la velocidad, pero no te olvides de que la velocidad es una cantidad vectorial, así que si va hacia abajo sería -6. Así que el momentum al inicio debe ser igual a -6 veces esa masa. Momentum al final. Entonces, este momentum al final debe ser igual a esta masa por su velocidad, que no sería nada más que cero. Así que ya tenemos aquí esto. ¿Qué debemos calcular? Tenemos que calcular lo que habíamos indicado. Vamos a colocar aquí eso. Bien, para esto entonces vamos a comenzar. Comenzamos así, con el cambio de momentum. Recuerda nuestra primera definición. Cambio de momentum debe ser igual al momentum al final menos el momentum al inicio. Entonces, momentum al final menos el momentum al inicio. Y esto nos debe de salir la siguiente cantidad. Esto debe ser igual. Momento al final vale 0, 0 menos lo que tenemos aquí. 6 veces esta pequeña masa. Ahora, entonces sabemos de que el cambio de momentum vale -6 veces esa pequeñita masa. Ahora, seguidamente, ¿qué debemos realizar? Tenemos que dividirlo entre el tiempo. A esto, dividiendo entre el tiempo. Así que voy a colocar así. Voy a dividir entre el tiempo y lo que nosotros vamos a obtener es esto. Este triangulito de P lo dividimos entre el tiempo y así que esto sería lo siguiente. Sería -6 multiplicado por esa pequeña masa, pero dividido entre este tiempo. Y observa aquí, hay algo bastante interesante, porque todo lo que nos están pidiendo es eso, es el cambio de momento en Y con respecto al tiempo. Así que lo que nosotros tenemos hasta el momento es eso, el cambio de momento en Y solamente es en Y con respecto al tiempo. Y aquí tenemos una cantidad bastante interesante, y es esto. Esto es el ratio de la masa entre el tiempo. Entonces aquí tenemos una relación entre masa, la masa que cae, y el tiempo. Y según recuerdo, y también debes haber recordado, esa relación de masa y tiempo nos dicen así. 13, aquí nos van a dar una frase bastante interesante. 13 kilogramos por cada segundo. Esta es la relación de la masa con el tiempo, la razón con que esa grava está cayendo por cada segundo. Así que él sería esa razón. Y si nosotros a esta cantidad le llamamos la fuerza media, esto debe ser igual. Aquí tenemos, aquí tenemos una pequeña cantidad que nos olvidamos. Esto debe ser menos con menos, y nos falta el menos, y de esa manera ya tendríamos todo correctamente. Tendríamos menos con menos, aquí sería más, aquí también sería más, y esto nos sale 6 por 13. Como la fuerza siempre está en Newton, esto nos debe de salir 78 Newton. Y eso sería nuestra respuesta para la fuerza media. Entonces,
La cinta transportadora golpea a toda esa grava con 78 newton por un corto tiempo, y de lo que él estaba cayendo con 6, ahora termina con cero. Eso es lo que nosotros debemos saber con esta fuerza media. Vamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: la grava llega primero al cinturón transportador, obviamente, en t igual a cero y continúa cayendo. Determina la fuerza vertical total que ejerce la grava sobre la cinta transportadora en t igual a 5 segundos. Primero vamos a diseñar una imagen para que puedas entender a qué se está refiriendo con esto. Lo que nos están pidiendo aquí es lo siguiente: que desde este lugar donde está cayendo la grava, esta grava ya sabemos de que sale con una velocidad de inicio cero, y por causa de la gravedad va a comenzar, cae con una velocidad de 6, choca contra la cinta transportadora y luego de chocar se acomoda de tal manera que ahora va a ir pasando. Pasa esta cantidad, esa pequeña cantidad de grava, y ahora la cinta transportadora lo obliga a ir avanzando y avanzando. Así que él luego va a seguir avanzando, va a estar por aquí. Bueno, entonces, luego de que llega él, naturalmente va a haber otra cantidad de grava que también va a seguir cayendo, y luego el que sigue cayendo choca otra vez con la cinta transportadora y vamos a ver de que se va a formar así, cúmulos de grava. Entonces, conforme va a ir cayendo la grava, se va a ir formando más cantidad de grava. Y esta de aquí va a estar avanzando conjuntamente con la cinta transportadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos indicar? Primero nos dicen de que cuando la primera grava va a caer es en el tiempo cero. Aquí, cuando la primera grava cae, tiempo cero. Y luego va a ir pasando el tiempo hasta llegar a un tiempo de 5 segundos. Entonces, esa primera grava estará por aquí en el tiempo cero, y luego por aquí podemos decir tiempo uno, por aquí tiempo 3, por aquí un tiempo 4 punto y tantos, y por aquí vamos a llamarle un tiempo 5. ¿Ya? Vamos a llamarle así, tiempo 5 por aquí, y finalmente tenemos por aquí también una grava siguiéndole. Ahora, entonces, ¿cuánto vale la fuerza total vertical que debe soportar esta cinta transportadora? Entonces, ya sabemos de que aquí hay una pequeña cantidad de masa, aquí hay otra y aquí hay otra, y aquí también. Entonces, nosotros vamos a ver de que cada una de ellas debe estar soportando una fuerza. Aquí debe haber la cinta transportadora debe estar soportando aquí una fuerza, que le podemos llamar fuerza uno. Por aquí también hay otra fuerza, y esa fuerza debe ser igual al peso de esa grava, fuerza 2, y así sucesivamente. Van a haber una gran cantidad de fuerzas, incluyendo, y ahora aquí vamos a colocar fuerza N, porque no sabemos en sí cuánta grava hay, cuánta masa de grava hay, pero si fueran 5 cúmulos, entonces serían también 5, 5 de estos. Bueno, por aquí, para que existan 5, lo vamos a acomodar bien bonito de esta manera. Ya. Entonces deben haber 5 fuerzas, pero estas fuerzas deben ser igual al peso de cada una de ellas. Pero en este caso, vamos a analizar cuánta masa de grava habrá caído en 5 segundos. Así que lo que tú debes saber es que hay un ratio de la cantidad de grava que cae cada segundo. Hay una relación. Y esa relación es 13 kilogramos segundo a la menos uno. O también esto de aquí te está diciendo que cae 13 kilogramos por cada segundo. Por segundo. Entonces, esta idea de aquí nos va a servir. En 5 segundos, nosotros vamos a tener toda una masa de grava. Ahora, a todo este conjunto de fuerzas, la suma de todo este conjunto de fuerzas debe ser igual al peso total de esa grava.
Ahora, adicionalmente a eso, le vamos a colocar que la próxima grava que va a estar cayendo no sé cuánto, va a generar una pequeña porción. Y esta fuerza ya lo hemos calculado. Esto es la fuerza media. Entonces, como en 5 segundos no acaba de caer toda la grava, sino va a seguir cayendo en el tiempo de 5.1 segundo, seguirá cayendo gravas, 5.2 segundos seguirá cayendo gravas, entonces esta fuerza media siempre va a estar presente. Y esto de aquí, la suma de todas estas fuerzas debe ser igual esa suma de todas esas fuerzas o simplemente la fuerza total debe ser igual a la cantidad de masa, la masa total hasta 5 segundos, multiplicado por la gravedad. Y para esto es sencillo, si en cada segundo cae 13 kilos, entonces en 5 segundos debe ser 13 por 5. Y con esta idea vamos a indicar aquí, esto debe ser igual a 13 por 5 y debemos multiplicarlo a él por la gravedad, por el valor de la gravedad que debe ser 9.81. Y así vamos a obtener toda la fuerza. Muy bien, vamos a utilizar nuestra calculadora entonces para encontrar este valor. Y esto nos sale 637.65. Y aproximadamente nosotros podemos colocarlo como 638. Ahora, se preguntarán, ¿por qué 638? Por lo siguiente, lo que nos están pidiendo es la fuerza total. La fuerza total debe ser igual a esta fuerza, la suma que vale 638 aproximadamente, y la fuerza media. Pero ¿cuánto valía la fuerza media? La fuerza media vale 78 newton. Entonces, nosotros vamos a decir aquí, la fuerza sobre la cinta debe ser la suma de estas dos. Sería 78 más 638 newton. Y esto nos sale igual a 716 newton. Y esto sería la respuesta para esta parte 3. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, la cinta transportadora se mueve con una velocidad horizontal constante de 1.5 metros segundo a la menos 1. Cuando la grava cae sobre el cinturón, ¿sí? Cuando la grava cae sobre el cinturón no tiene velocidad horizontal. Por favor, aquí nos vamos a concentrar sobre la velocidad horizontal y ya no sobre la velocidad vertical. Pregunta número 1. Calcule la tasa de cambio de la energía cinética de la grava debido a su cambio en la velocidad horizontal. Entonces, realicemos primero un esquema. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos aquí dos situaciones. El caso número 1. Caso número 1, tenemos aquí a la cinta transportadora que se mueve con una velocidad de 1.5 y ahora cuando la grava cae, recuerda de que caía con 6 pero vertical, luego golpea la cinta transportadora y pierde toda su velocidad vertical y él se queda quieto. Así que la velocidad horizontal al inicio, esta velocidad horizontal le voy a llamar UDX, es 0. UDX debe ser igual a 0. No tiene velocidad horizontal. ¿Para qué? Para una cierta cantidad de masa que le hemos llamado un triangulito con M, una pequeña cantidad de masa. Así que si esto es su velocidad, bueno, aquí no es el caso 1, sino esto es al inicio, pero luego sucede que la cinta transportadora va a comenzar a jalar. Jala a esta roca que no se movía, luego de golpear a la cinta, y ahora esa grava que estaba ahí sin moverse, la cinta transportadora lo va a obligar a moverse con su velocidad constante. Así que esa pequeña cantidad de grava ahora va a estar moviéndose hacia la derecha con la misma velocidad que la cinta transportadora. Así que le vamos a llamar BDX
que vale 1.5 metros segundo a la menos uno. Muy bien. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto es al final. Al inicio ya sabemos que tenemos velocidad cero y al final él debe salir con una velocidad de 5. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Calcule el ratio. Recuerda lo que habíamos hablado anteriormente. Esto de aquí es como decir divide entre el tiempo o simplemente queremos que saber qué tan rápido está cambiando esa energía cinética. Entonces, esto es sobre el tiempo, cambio de energía cinética. Esta es la otra palabra bastante interesante, cambio. Entonces, si hablamos de cambio, estamos hablando de un triangulito con E y aquí vamos a llamarle de K. O simplemente triangulito de K. Depende cómo deseas colocar esta parte. Este es el cambio de la energía cinética de la grava durante este proceso. Entonces, primero vamos a encontrar cuánto vale la energía cinética al inicio. La energía cinética aquí, al inicio, debe ser igual a un medio de esa masa que tenemos multiplicado por su velocidad elevado al cuadrado. Y ya sabes que todo esto te debe salir cero. Ahora, la energía cinética al final. Entonces, en este proceso debe ser igual a un medio de esa masa por la velocidad que vale 1.5 elevado al cuadrado. Esto sería la energía cinética. Entonces, vamos a calcular ese cambio. Vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Comencemos con el cambio de la energía cinética. Entonces, vamos a indicar aquí lo siguiente. El cambio de la energía cinética debe ser igual a la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Y al reemplazar estos valores, vamos a obtener aquí lo siguiente. Al final vale, como nosotros lo vemos, un medio de ese cambio de masa por 1.5 elevado al cuadrado. Bien, los cálculos todavía lo vamos a dejar para después y la energía cinética al inicio vale cero. Así que todo esto nos da que el cambio de la energía cinética simplemente debe ser así. Un medio de la masa por esta velocidad de 1.5 elevado al cuadrado. Parte número 2. Ahora que ya tienes esa velocidad, diré, ese cambio, ahora lo vamos a dividir entre el tiempo. Entonces, coloquemos aquí la división, dividiendo todo esto entre el tiempo. Y así vamos a obtener lo que nos están pidiendo. Y tendríamos esto. Bien, entonces tendríamos así. Un medio de del este pequeño triángulo, esta pequeña cantidad de masa, por 1.5 elevado al cuadrado. Pero lo vamos a dividir todo entre ese pequeño triángulo del tiempo o el pequeño intervalo de tiempo. Y observa que lo he colocado aquí porque es la única cantidad que cambia. Esto es un número, esto también es un número y el único que cambia es la masa. Entonces, esta cantidad ya lo habíamos hablado anteriormente. Esto es la razón con que la masa está cayendo sobre la banda. Entonces, esto de aquí tiene un valor de 13 kilogramos segundo a la menos uno. Así que nosotros vamos a colocar todo esto. Sería un medio de 13 por 1.5 elevado al cuadrado. Muy bien, ahora sí, con nuestra calculadora vamos a buscar qué valor sería eso. Y esto nos sale 14.6. 14.6 y arriba es energía, así que debe ser joules, y abajo es tiempo, entonces debe ser segundo. ¿Qué es esto en sí? Energía entre tiempo, no te olvides que es la potencia. Potencia, o también podríamos colocar aquí 14 joules, joules por segundo, o simplemente 14.6 watts, porque hablamos de la potencia. Pero es la potencia para hacer de que este cuerpo que no se movía, esta grava que no se movía, ahora pueda moverse con la velocidad de la banda transportadora. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta.
En esta pregunta nos dice así, determina la potencia necesaria para mover la cinta transportadora a velocidad constante. Entonces vamos a entender algo muy importante aquí. Que nuestra banda transportadora está conectado con un motor. Aquí tenemos un motor, vamos a llamarlo aquí. Aquí vamos a decir de que él es un motor. Y este motor va a obligar de que esta rueda comience a girar y a girar. Y como va a girar, entonces la banda transportadora debe estar moviéndose y dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando la grava comienza a caer, la grava debería quedarse ahí o, bueno, debería de quedarse ahí, pero ella va hacia adelante porque hay una fuerza que lo está obligando a ir hacia adelante. ¿Quién es esa fuerza? Entonces nosotros vamos a decir aquí, si esto fuera la pequeña porción de grava que tengo, para que él pueda avanzar a esta posición, entonces lo primero que debe suceder es que aquí la cinta transportadora debe tener una aspereza. Esa aspereza va a obligar a esta grava a moverse. De lo que él debería quedarse quieto, esa fuerza de fricción le va a obligar a moverse hacia adelante. Y cuando él cambia de una velocidad de cero a una velocidad que es la velocidad de la cinta, entonces él comenzará a moverse con velocidad constante. La grava entonces se moverá a la misma velocidad que la cinta. Entonces, ¿qué debe suceder con el motor? El motor debe estar compensando esta fuerza de fricción, porque la grava lo va a tratar de detener. Él no quiere avanzar, él quiere quedarse. Entonces, esta fricción va a tener que ser producido. La fuerza del motor tiene que producir una fuerza de tal manera que pueda hacer de que esta grava pase de no moverse a comenzar a moverse a la misma velocidad que la cinta transportadora. Y ahora sí, con esa idea, entonces nosotros vamos a comenzar a graficar. Bien, entonces, en nuestro paso número uno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí que dibujar. Vamos a dibujar lo que está ocurriendo aquí. Número uno, dibujamos. Entonces, la grava al momento de caer, ya habíamos mencionado que su velocidad de inicio vale cero. La velocidad horizontal debe ser igual a cero. Pero luego, gracias al motor que hay aquí, esta grava de lo que no se movía, ahora se va a mover a la misma velocidad que la cinta. Velocidad final 1.5 metros segundo a la menos 1. Además de eso, le hemos encontrado una causa. ¿Cuál es la causa? Existe una fuerza de fricción. Entonces, aquí va a haber una fuerza de fricción entre la banda y la superficie de la grava. Vamos a tener aquí una pequeña fuerza de fricción y le vamos a llamar F, una fuerza de fricción F. Ahora recuerda de que todo esto está dado para una pequeña porción de masa. ¿Ok? No es para todo, solamente es una pequeña porción de masa y esta fuerza va a generar un cambio de lo que no se movía, ahora se va a mover. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es calcular eso. ¿Cuánto vale? Vamos a calcular la fuerza de fricción. Para calcular la fuerza de fricción, no te olvides de que todo cambio de momentum debe ser igual a la fuerza media, a la fuerza de fricción multiplicado por el intervalo de tiempo, por ese intervalo de tiempo. Así que de forma horizontal tenemos un cambio. Así que vamos a ver cuánto vale el momentum al inicio. Colocamos aquí el momentum al inicio debe ser igual a cero porque no tenemos momentum. Y el momentum al final debe ser igual a esta pequeña masa multiplicado por su velocidad. Así que aquí tendríamos esta masa multiplicado por la velocidad que vale 1.5. Y ahora sí, con estos dos vamos a colocar entonces nuestra definición. Cambio de momentum. El cambio de momentum es final menos inicial. Así que esto nos sale 1.5 veces esa pequeña cantidad de masa. Todo esto debe ser igual a la fricción por ese intervalo de tiempo. Así que colocamos eso aquí y ahora vamos a pasar a dividir esto, ese pequeño intervalo de tiempo.
Y tendríamos aquí nuevamente, al igual que en los casos anteriores, vamos a tener aquí esta misma cantidad. El cambio de la masa, esa pequeña porción de masa dividido entre el tiempo es una razón que nos sale 13. 13, y si lo multiplicamos por 1.5 vamos a tener esa fuerza de fricción media que está obligando a esta grava a pasar de una velocidad 0 hasta una velocidad de 1.5. Así que esta fuerza de fricción, que lo vamos a llamar F minúscula, va a tener el siguiente valor: 19.5 newton. Esto sería entonces la fuerza de fricción media. Ahora, nuestro objetivo no es encontrar la fuerza de fricción media, es encontrar la potencia. Entonces, para encontrar la potencia, no debemos olvidar que hay una parte importante y hay una condición en nuestro problema. Así que vamos a ver, ya en el paso número 2 hemos encontrado cuánto vale la fricción, y ahora en el paso número 2 también debemos colocar nuestra condición. Y la condición es con velocidad constante. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante ocurre lo siguiente. Debe ocurrir esto. Primero, que si nosotros tenemos la grava, sabemos que sobre la grava actúa una fuerza de fricción. Y lo voy a pintar con rojito, bueno, no con rojito, con negrito, con verde para que se note. Sobre la grava actúa una fuerza de fricción, pero no te olvides de que si por la tercera ley de Newton, que si sobre la grava actúa una fuerza llamada la fuerza de fricción, sobre la cinta también debe reaccionar. Para toda acción, para que la grava se mueva hacia la derecha, debe haber una reacción sobre la cinta. Así que el punto donde tiene contacto la grava con la cinta, vamos a colocarlo por aquí, debe sufrir una reacción. Y esa reacción es una fuerza opuesta a la fricción, pero sobre la cinta. Y esto de aquí va a explicar por qué tenemos que calcular lo que nos están pidiendo, la potencia de la cinta transportadora. Entonces aquí tenemos la fricción, pero la fricción es una fuerza opuesta para la cinta transportadora que se va hacia la derecha. Y ahora, si esta fuerza de fricción es opuesta que porque lo trata de detener a la cinta transportadora, entonces el motor tiene que comenzar a moverse de tal manera que pueda contrarrestar a esta fricción. Así que aquí esta cinta transportadora debe generar una fuerza en esta dirección. En este caso, la fricción lo voy a colocar un poquito más lejano para que se pueda notar. Entonces, a esa pequeña parte de color amarillo que tiene contacto con la grava, lo vamos a colocar con una fuerza opuesta que lo está jalando hacia atrás, así que el motor debe generar una fuerza hacia adelante. Una fuerza hacia adelante de tal manera que la velocidad de esta cinta transportadora sea constante. Entonces, ¿cuál es la condición? Para que esto pueda ocurrir, entonces la velocidad, si la velocidad de esta cinta es constante, entonces debe cumplirse lo siguiente. Se cumple que la fuerza del motor, esa fuerza del motor debe ser igual a la fuerza de fricción. Ambos deben ser iguales, solamente cuando la velocidad sea constante. La fuerza generada por el motor y la fuerza generada por la fricción en magnitud deben ser iguales. Y si eso debe ocurrir, entonces la potencia del motor, en nuestro paso número 3, diremos de que esa potencia, la potencia generada por el motor, debe ser igual a la magnitud de la fricción. Esto debería ser igual a la fuerza del motor multiplicado por su velocidad. Así que aquí nosotros sabemos de que la fuerza del motor en magnitud debe ser a la fricción, que vale 19.5 newton. Entonces, este es el valor de la fuerza del motor hacia adelante para que él se mueva con una velocidad constante. Y si queremos encontrar su potencia, simplemente debemos agarrar esa fuerza del motor y multiplicarlo por la velocidad con que se está moviendo. 19.5 newton multiplicado por 1.5 metros segundo a la menos 1. Ahora sí, utilizando nuestra calculadora nos saldrá un valor de 29.3 watts. Eso sería la potencia del motor.
Bien, vamos entonces ahora a la pregunta final. Y en esta última parte nos dice así, haga un resumen por qué esas dos potencias que hemos encontrado son diferentes. Y aquí les presento una respuesta. Primero, que 14.6, que es en el C1, es la energía que tenemos que transferir por segundo a la grava para que se mueva hasta alcanzar la velocidad de 1.5. Mientras que la potencia de 29.3 watts es la energía por segundo, debería decir, es la energía que se le tiene que transportar. Es la energía que el motor tiene que transferir a la cinta transportadora para seguir moviéndose con velocidad constante. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por favor, veamos, tengamos presente todo esto. Muy bien, esto serían las respuestas para todo este paper 2. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.